o un buen estímulo adecuado, se activa todo el sistema límbico, que es una fase donde es un área del cerebro que regula el deseo, las motivaciones y las emociones. Luego el núcleo accumbens con la liberación de dopamina, donde va a tener toda la recompensa dopaminérgica, y la corteza prefrontal que modula, es moduladora, juiciosa de esta expresión del deseo. Va a modular este deseo según el contexto, según el vínculo, según las normas sociales. Y dentro de la red neuroendocrina que tenemos a nivel cerebral, tenemos neurotransmisores y hormonas que son excitatorios y otros que son inhibitorios. Dentro de la excitatoria, el neurotransmisor estrella es la dopamina, que está muy estimulado con la testosterona y está muy relacionado con este impulso sexual. La melanocortina también activa el sistema dopaminérgico. Los estrógenos actúan más a nivel periférico, estimulando este sistema parasimpático, generando la lubricación, pero también genera un bienestar emocional a nivel cerebral con una mayor neuroplasticidad. Y dentro de los factores inhibitorios tenemos la serotonina, según en algunos receptores donde actúa, pero básicamente es antisexual, o sea, que genera como una saciedad sexual. Y la prolactina, donde lo podemos ver bien en el posparto, pacientes que están lactando, la hiperprolactinemia fisiológica o idiopática puede generar una inhibición de esta vía dopaminérgica y disminuir el deseo. Pero básicamente el factor inhibitorio número uno acá de toda esta red neuroendocrina es el cortisol, ¿sí? El cortisol, este cortisol que es secundario a la ansiedad, a la depresión, a estos pensamientos rumiantes que puede tener una mujer. A veces este cortisol puede ser mucho más evidenciado en los hombres, porque los hombres cuando inician este encuentro sexual, la fase excitatoria de ellos, que es la erección, cuando están en una situación de estrés, en una ansiedad de desempeño, en esta adrenalina que tiene de ser el mejor, muchas veces tienen una detumescencia secundario a este aumento de cortisol y a esta inhibición de esta red neuroendocrina. Entonces, ¿cuáles son las causas multifactoriales que bajan el deseo? Bueno, tenemos todas las enfermedades crónicas muy relacionadas con el dolor. El dolor es un inhibidor franco del deseo. Entre ellas tenemos todas las enfermedades osteoarticulares, básicamente la fibromialgia, la artritis reumatoidea, el vaginismo, la endometriosis, el uso de fármacos como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina, básicamente sertralina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina son muy inhibidores de este deseo, como vimos en esta red neuroendocrina, los antiandrógenos, los corticoides, los opiáceos, las enfermedades oncológicas y más las relacionadas con la mama, con la vulva, con los genitourinarios, son muy inhibidoras de este deseo. Luego tenemos las causas, ay, no veo porque hay un cartel acá arriba, pero son las causas psicológicas, este estrés, esta ansiedad, esta multitarea que hacemos las mujeres que llevamos con mucha fatiga, con baja energía, la culpa, la autoexigencia del desempeño. No olvidar también en esta evaluación psicosocial el abuso sexual. El abuso sexual queda una huella límbica en donde la persona está en estado hiperalerta y se nota mucho en esta fase de respuesta sexual, donde no puede avanzar en este encuentro. La imagen corporal negativa, la baja autoestima, que uno lo minimiza, pero realmente para las mujeres es muy notorio todo esto. En cuanto a lo vincular, los conflictos de la pareja, la sobrecarga laboral, la mujer después de los 45 o 50 años que se tiene que hacer cargo del padre, de la madre, de los hijos, de los nietos, la cultura y la religión, los roles de género. Nosotras las mujeres fuimos criadas en una educación un poco más restrictiva, en donde salimos a la vida sexual con todas prohibiciones, cuidado del embarazo, cuidado de las enfermedades de transmisión sexual, nunca fuimos educadas desde el placer, entonces las mujeres es más fácil que perdamos este deseo. Para hablar un poquito del anticonceptivo, esta revisión de más de 50 trabajos
en donde observó que los anticonceptivos combinados disminuían la lubricación vaginal, el deseo, el flujo sanguíneo genital, la reducción del volumen clitoridiano, el cambio en la mucosa vestibular y el menor umbral al dolor vulvar. Se reportó un 80% de mujeres que les disminuía francamente el deseo, y generalmente es por un aumento de la CHBG que generan los sacos combinados con una disminución de la testo libre, pero no hay que olvidar la variación genética en la sensibilidad al receptor androgénico. ¿Y dentro de qué rol cumple la testosterona acá en la mujer? Bueno, la producción androgénica femenina sabemos que no desaparece después de la menopausia. En este gráfico es evidente que en la premenopausia nuestros andrógenos son producidos un 25% por el ovario y aumentan un 33% en la posmenopausia por el pico de LH que genera acción a nivel de las células estromales con aumento de la producción de testosterona. Y la producción no ovárica de testosterona cambia del 75 al 66% en la posmenopausia. También no olvidar la DEA y la DEA sulfato que va cayendo con los años. Y ahora que están en auge los andrógenos oxigenados que persisten tras la menopausia y pueden contribuir a esta actividad androgénica basal. O sea que la mujer menopáusica pasa de un predominio estrogénico a un predominio androgénico relativo sin un hipoandrogenismo absoluto. Entonces, los cambios a nivel de climaterio, la disminución de estrógenos, como vimos, provoca disminución de CHBG con aumento de la testo libre y el aumento del pico del LH con aumento de la testosterona a nivel estromal potencian este aumento de los andrógenos, que es visible que muchas mujeres nos consultan en la posmenopausia porque le aparecieron pelitos, la caída del cabello, bien de patrón masculino, el aumento del vello facial, el aumento del peso, la redistribución central y el patrón masculino más de la grasa corporal. ¿Y qué impacto tiene entonces el climaterio en el deseo sexual hipoactivo? La prevalencia es del 8 al 20% aproximadamente. Como vimos, disminuye el deseo, disminuye la excitación y el orgasmo. El orgasmo suele estar un poco más retrasado. Aparece el síndrome genitourinario de la menopausia con atrofia del complejo clítoris uretrovaginal, las alteraciones del sueño y del ánimo con la fatiga resultante de todo esto y la disminución de la autoestima. ¿Y qué enfermedades endocrinológicas pueden tener impacto en este deseo? Bueno, el hipotiroidismo, obviamente que un hipotiroidismo clínico, francamente clínico, con el aumento de la prolactina va a inhibir la vía dopaminérgica, la fatiga que genera un hipotiroidismo clínico, el hipertiroidismo con la ansiedad y la hiperactivación, la hiperprolactinemia que ya se las nombré, el climaterio también, el síndrome ovario poliquístico con esta inflamación, esta resistencia a la insulina y este impacto en la imagen corporal. Y la diabetes con todo el componente vascular, ¿sí? Como dije que en esta fase de excitación, el componente vascular es muy necesario, esta vasodilatación arterial, que puede ser que esta ateromatosis generalizada puede complicar la vascularización y la lubricación. Y no olvidar de la obesidad. ¿Qué impacto tiene la obesidad en esta salud sexual? Bueno, los factores psicológicos, las personas obesas suelen aislarse más socialmente, tienen menos vínculos de pareja, los aspectos mecánicos, esta adiposidad y esta limitación física que tienen, el factor inflamación, disfunción hormonal, la resistencia a la insulina y no olvidar la polifarmacia que estos pacientes suelen presentar. Entonces, ¿cómo podemos abordar en este caso a María fácilmente en una consulta endocrinológica? Bueno, tener en cuenta lo biológico, obviamente somos endocrinólogos, pero también no olvidarse del resto de lo emocional, de lo vincular interpersonal. Y este modelo PLISIT, que es un modelo, es una herramienta memotécnica útil para personas no sexólogas, o sea que para médicos, generalistas, clínicos, endocrinólogos, que nos permite abrir el diálogo, o sea, que la P de permiso, permitir abrir el diálogo, ¿sí? Tratar de empezar el diálogo con preguntas más abiertas, no tan cerradas como cuántas relaciones tenés, sexuales tenés por semana, o si estás en pareja, o sea, que tratar de hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo estás con tu sexualidad? ¿Estás cómoda con tu sexualidad? Si es una paciente que está en el climaterio, preguntarle si tiene sequedad vaginal.
Luego podemos darle una información limitada a esta paciente, darle explicación del por qué este deseo está disminuido. Las sugerencias, recursos y técnicas, por ejemplo, a una paciente con ceguera vaginal, poder ofrecerle lubricantes, humectantes, terapia hormonal local y si es necesario, obviamente, ser derivado a la terapia sexológica y a la psicoterapia en el caso que tenga pensamientos muy rumiantes. Entonces, los niveles hormonales sabemos que no predicen la función sexual, pero pueden orientarnos a la terapéutica si están alterados o si hay síntomas asociados. Pero sabemos que el desorden del deseo sexual hipoactivo es clínico, no bioquímico. Em, ¿Y qué impacto tenemos y cómo podemos dosar esta testosterona en el caso de poder hacer un diagnóstico, poder querer dar uso de testosterona en el deseo sexual hipoactivo? Bueno, tener en cuenta que la testosterona tiene una unión variable a proteínas transportadoras. Tiene una producción además intracrina a partir de la DEA que no se encuentra en la circulación. Tener en cuenta que la testosterona libre, que sería como la más verdadera en general, no es disponible en los laboratorios. La testo total por métodos inmunoquímicos tienen un coeficiente de variación bastante alto. No se miden estos 11 hidroxiandrógenos. eh, y se puede igual, por un índice de andrógenos libres, sacar el FAI, que es el índice de andrógenos libres, que tiene que ser menor a 5 intratratamiento con testosterona. Bueno, ¿cómo siguió la evaluación de nuestra paciente? En la primera consulta, la paciente nos dijo que la ginecóloga le quería aplicar un segundo pellet de testosterona. Le dijimos que no por sospecha de niveles suprafisiológicos, este acné exacerbado. Dosamos la testo, la CHBG, pusimos terapia hormonal local para mejorar este síndrome geniturinario. Hicimos una interconsulta con psiquiatría para valorar este trastorno de ansiedad o poder cambiar este IRS o bajar la dosis, optimizamos el sueño, el estrés laboral, incorporamos acá la terapia sexual en pareja, enfocada más en la comunicación, tratamos siempre en las primeras consultas, tratamos de evitar la penetración porque esperamos que la paciente tenga una resolución de este síndrome geniturinario para evitar el dolor y la revaluamos en 3 meses. ¿Qué tratamientos farmacológicos tenemos para afrontar este deseo sexual hipoactivo? Bueno, la terapia estrogénica no es un tratamiento para el deseo sexual hipoactivo, pero sí sabemos que mejora el deseo secundario a un malestar vulvovaginal o a síntomas climatéricos. O sea que la optimización estrogénica es el primer paso para el abordaje hormonal del bajo deseo sexual asociado al hipoestrogenismo. ¿Y por qué? Porque sabemos que los estrógenos alivian los síntomas vasomotores, aumentan el aporte sanguíneo hacia la vagina, disminuyen el pH, restituyen el epitelio vaginal y alivian esta dispareunia y restauran el umbral de presión, vibración del clítoris de la vagina. No olvidemos la tibolona, que es un 19 nortestosterona, combina efectos estrogénicos, progestagénicos y androgénicos, es sintético, aumenta la lubricación, aumenta el deseo y tiene buena tolerancia. En este estudio del 2008 llamado LISA, se reunió a 400 mujeres posmenopáusicas y se las dividió en tibolona 2,5 versus un anticonceptivo combinado estradiol con un gestágeno con actividad androgénica. En ambos se vio una mejoría de la función sexual, pero fue francamente mayor las puntuaciones del índice de función sexual femenina en el grupo con tibolona. Entonces, el consenso en el 2019, que reunió a todas las sociedades científicas internacionales, indica que la única indicación basada en la evidencia para el uso de testosterona en el tratamiento del bajo deseo en mujeres postmenopáusicas, luego de una adecuada evaluación biopsicosocial, donde mostró un efecto moderado en el deseo sexual, excitación, orgasmo, placer y reducción del malestar general con un nivel, perdón, reducción del malestar sexual con un nivel de evidencia 1 grado A. Como vemos, la P significativa en toda la esfera sexual de mejoría con la testosterona. Y cuando pensamos en testosterona, ¿en qué testosterona podemos pensar? Bueno, tenemos que indicar una testosterona que sea fácil de adaptar, de poder discontinuar, fácil de administrar, que evite el primer paso hepático, que proporcione niveles fisiológicos premenopáusicos. Entonces, podemos dar el uso off-label de testosterona en gel de masculino, 1 en 10, o la nueva fórmula, que también es una fórmula
testosterona masculina, pero podemos dar 1 centímetro de la nueva presentación comercial. Se aplica en pantorrilla posterior, glúteo, muslo externo o antebrazo. No exponer, o sea que si duermen, tratar de no exponerse en contacto con mascotas o con la pareja, lavarse bien las manos, tener un consentimiento informado porque son indicaciones off-label y no se recomienda el uso de los compuestos hormonales bioidénticos. ¿Cómo monitoreamos a la paciente? Bueno, a las 4 semanas del uso de la testo ya tiene que haber cierta mejoría de este deseo sexual, máximo lo vemos a las 12 semanas. Si no hay mejoría a los 6 meses, se tiene que suspender la testosterona. En cuanto al laboratorio, hacemos un basal de testosterona total y CHBG, un control a las 3 y a las 6 semanas y luego cada 4 a 6 meses. Y no olvidar el control mamográfico, porque la testo puede aumentar la densidad mamaria, el perfil lipídico, el hepatograma, el hemograma y los controles sucesivos. Entonces, para el manejo del deseo sexual hipoactivo, en el corto plazo, en dosis fisiológicas no orales, no se reportan efectos deletéreos, lipídicos, cardiovasculares, cáncer o cualquier otro evento adverso grave. Sin embargo, no hay datos de seguridad más allá de los 24 meses. Sabemos que no está avalado su uso para la pérdida ósea, para proteger la sarcopenia, para prevenir el deterioro cognitivo, el estado de ánimo, la mejora del bienestar general, del sueño, no aumenta el rendimiento físico ni mental. La evidencia es insuficiente para avalar su uso seguro en pacientes premenopáusicas, en pacientes con riesgo cardiovascular moderados a altos, en personas obesas, pacientes que tienen un alto riesgo mamario, personas que tienen hiperplasia endometrial. Y este trabajo no leo el cartel acá, pero habla de el uso, los niveles fisiológicos de testosterona y estrógeno a nivel del tono vascular, cómo mejoran esta vasodilatación. Y el uso de testosterona en concentraciones suprafisiológicas se asocia con vasoconstricción por disminución del óxido nítrico y aumento de la endotelina, provocan poliglobulia por un aumento de la eritropoyesis con aumento de la viscosidad sanguínea, con un potencial aumento del riesgo trombótico. En este mismo trabajo, lo que se ve en este primer panel es que la edad y la obesidad provocan un aumento de los andrógenos y esto es una relación bidireccional y estos aumentos de los andrógenos pueden potenciar aún más la hipertensión y las alteraciones metabólicas. Entonces, ¿por qué no podemos indicar pellet? Porque no es un producto aprobado por el ANMAT, es desaconsejado por todas las sociedades científicas, no es posible individualizar ni discontinuar su uso en casos de eventos adversos graves, no existe prueba de buena práctica de manufactura, hay muchos trabajos que hablan que son muchos disruptores endocrinos y proporciona niveles suprafisiológicos de testosterona que, como vimos, puede ocasionar daño en la salud de las mujeres. La diferencia de las hormonas bioidénticas son el estradiol, la progesterona, la tibolona, son hormonas producidas químicamente en un laboratorio, similares a las que produce el cuerpo humano, presentan control de calidad y seguridad y podemos encontrarlo en comprimidos, parches, geles y cremas. Y los productos, los compuestos de hormona evidéntica como el pellet o chip sexual son de alta prescripción, tienen compuestos multihormonales, mezclan medicamentos en diferentes dosis y formas de presentación y están producidos de manera personalizada supuestamente para cada paciente. No olvidar esta situación especial de la proteína transportadora de hormonas sexuales, cuando está aún más disminuida en personas obesas, en personas con insulinoresistencia, en personas que toman corticoide, que tienen enfermedad hepática, en donde la testosterona libre puede estar un poquito más alta y puede haber un mayor riesgo de sobredosificación funcional. Entonces, si van a indicar testosterona, tratar de empezar con una titulación más chica o demorar el inicio y tratar de resolver el trastorno metabólico. ¿Qué evidencia hay con el uso de DEA? Bueno, las mujeres con insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, la DEA mostró beneficios moderados en la calidad de vida y en el estado de ánimo, pero no en la función sexual. Las mujeres sanas, la DEA oral no ha
demostrado beneficios en mejoría de los síntomas climatéricos, función sexual, cognición y bienestar general. En cuanto a la inducción de ovulación en mujeres con baja reserva ovárica, la D oral no ha mostrado beneficio. Y en el síndrome genitourinario de la menopausia, la administración vaginal de DEA, que es femterona, que salió hace poquito, muestra francos beneficios significativos con múltiples trabajos que no los traje acá para no aburrir tanto, ¿sí? Entonces, si diagnosticamos un trastorno de deseo sexual hipoactivo, pero sospechamos un hipoestrogenismo, vamos a primero a tratar y vamos a optimizar los estrógenos, ya sea terapia hormonal local o terapia hormonal sistémica. Si el deseo persiste bajo, ¿sí? Puedo reevaluar a los 3 a los 6 meses, añadir testosterona transdérmica. Pero si la paciente no es candidata a la terapia hormonal sistémica, podemos utilizar testosterona sola reevaluando a la paciente a los 6 meses. ¿Cómo siguió María? Bueno, a los 9 meses presentaba una testosterona de 3,5 que se nos había ido por encima del rango. Había tenido una mejoría franca de la lubricación y del confort sexual. Se había iniciado la terapia sexual. Y apareció el deseo responsivo, ¿sí? O sea que María empezó a decir que cuando empezamos el encuentro sexual se engancha un poquito más, ¿sí? Está un poquito mejor. Entonces la paciente decide no iniciar ningún fármaco específico. ¿Qué tenemos dentro del tratamiento no hormonal? Bueno, estas dos drogas, flibanserina y bremelanotide, que fueron aprobadas por la FDA, no están en Argentina. La flibanserina es un modulador serotoninérgico, eh, se da vía oral, tiene un efecto modesto y estas son dos drogas aprobadas para el uso de mujeres premenopáusicas. La bremelanotide es un análogo de melanocortina, activa la vía dopaminérgica, se utiliza vía subcutánea 45 minutos antes del encuentro sexual, on demand. ¿Sí? Como máximo se pueden dar 8 mensuales. Y el bupropión es una droga, es un antidepresivo que inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina, tiene un efecto prosexual, no está aprobado, pero se usa off-label, lo utilizamos a veces en conjunto con el psiquiatra para, como antídoto del IRS, ¿sí? Cuando el IRS le provocó mucho impacto a nivel del orgasmo, del bajo deseo sexual, podemos cambiar al bupropión si no tiene contraindicaciones. Entonces, ¿cómo evolucionó María? Bueno, se normalizaron los niveles de testosterona, resolución del acné, tenía el síndrome genitourinario resuelto, el deseo sexual ya estaba más responsivo, pero continuaba con los sofocos frecuentes y con esta alteración del sueño, entonces se decide iniciar con una tibolona a bajas dosis. Dentro de los tratamientos no farmacológicos, que esto es más terreno sexológico, obviamente vamos a trabajar en psicoeducar a esta paciente, tratar de normalizar las fluctuaciones del deseo según la edad, según la situación, tratar de mejorar la comunicación de la pareja, evaluar la terapia cognitivo-conductual en caso de algún trastorno de ansiedad. Revalorizamos este cuerpo y este erotismo tan influenciado en este climaterio. Y no olvidar los factores que facilitan la respuesta sexual, la intimidad emocional con la pareja, el compromiso, la atracción por el otro, el buen descanso, el trabajo de la autoestima, el espíritu lúdico, el cuidado personal, la capacidad de ponerse en lugar del otro, el sentido del humor. Entonces, queda claro que el caso de María no era un deseo sexual hipoactivo, no reunía criterios, la abordamos integralmente y mejoró toda su sintomatología sin necesidad de utilizar testosterona transdérmica. Entonces, como conclusión, el diagnóstico del deseo sexual hipoactivo es clínico, no bioquímico, no olvidarse de la historia del distrés. Como criterio diagnóstico, la evaluación integral, como estuvimos hablando, este modelo PLISI, tratar de hacer preguntas más abiertas, el contexto, evaluar el contexto endócrino, que queda claro que la menopausia no está asociado a un hipoandrogenismo patológico, interpretar la testo con la CHBG,
considerar el descenso de esta proteína transportadora, tratar de utilizar la terapia hormonal, no olvidar la ventana de oportunidad que tenemos, menos de 60 años o menos de 10 años desde la fecha de última menstruación, no olvidar que recientemente la FDA sacó el warning de los prospectos de la terapia hormonal, el warning de cáncer de mama, de trombosis, de demencia, fue ya eliminado este mes de todos los prospectos y el uso racional de testosterona, ¿sí? Bueno, excelente tu charla, Andrea. Me encantó. ¿Cuántas de estas Bueno, pacientes, no, nos encontramos en el consultorio? sí, exactamente. Muchas y muchas veces te deseo está enmascarado. Muchas veces hay que tratar de ahí, con estas pequeñas preguntas, tratar de indagar un poquito esto, porque podemos mejorar la calidad de vida y más en la paciente en Sí, climaterio que lo sufre tanto. tanto, sí. Tenemos que empezar a animarnos a A la abordar terapia estos hormonal. temas con nuestras pacientes porque la sexualidad es parte de la calidad de vida de cada uno de nosotros, así que tenemos que empezar a sacar la vergüenza y hablar de esto y que deje de ser un tabú. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a escuchar entonces ahora al doctor Pablo Ferrada en androgenoterapia y sexualidad en la mujer trans. Bueno, muchas tardes y saludos a todos. Gracias, Mariela, por la convocatoria. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Contarles que más de 170 personas en el auditorio, gente de distintos lados, no solamente de Argentina. Inclusive, Andrea, aparte de un gusto escucharte, en la tarde de hoy tuve una comunicación con Patricia Cabrera, quien es la médica que coordina el grupo de gónadas y transgénero de la Sociedad Española de Endocrinología, y propuso que esta actividad sea llevada a cabo nuevamente con la gente de España, así que bueno, lo haremos apenas podamos hacerlo, para nosotros también una alegría grande. Compartirles un poquito sobre la evidencia que hay en relación a esta temática. Para ello, siempre que iniciamos alguna charla en relación a población transgénero, es bueno arrancar con algunas definiciones, y por supuesto que siempre arrancamos por el concepto de identidad de género, y entendemos por esto el sentido o percepción, el cual es profundo, el cual es interno y el cual es intrínseco de la persona con respecto a su propio género, ¿sí? Sabemos también que el sexo asignado al nacer habitualmente se designa de esa forma por la genitalidad del recién nacido, que existen otras formas también de asignarlo en virtud fundamentalmente alguna dificultad con la presencia de genitales ambiguos, y que bueno, tenemos hoy por supuesto la posibilidad ya de ir conociendo algo de ello en la etapa prenatal. Y ahí está la posibilidad de que la persona tenga congruencia o no con su género asignado al nacer. Entonces hablamos de población cisgénero, aquella cuyo género coincide con el sexo asignado al nacer, y población transgénero, de la cual vamos a hablar un poquito ahora en extenso, en aquella en la cual no hay esta coincidencia. Cabe aclarar que cuando empezábamos a aprender de la temática, hablábamos de un poquito un binario presentado también en lo que hace población trans, y hoy entendemos que va mucho más allá de eso, e inclusive en población de género no binario. También sabemos que la incongruencia de género no es sinónimo de disforia de género, como en algún momento los manuales de diagnóstico médico así lo planteaban, y que tendrá disforia de género aquella persona que a partir de su incongruencia tiene alguna dificultad para manejar alguna situación puntual, que esa disforia de género puede modificarse a lo largo de la vida del la o del consultante, y que justamente la idea es que a partir de nuestra intervención como profesionales médicos podamos manejarla de la mejor forma posible. Y también, por supuesto, que del punto de vista de las estrategias terapéuticas, vamos a hablar algo de lo que es la terapia hormonal de afirmación de género, de la cual, en el caso de las mujeres trans, de la cual vamos a comentar ahora, nos referimos al aporte tanto de estrógenos como
de antiandrógenos, en lo que hace la terapia de afirmación de género de feminización o de aquella persona asignada varón al nacer, y también la posibilidad de cirugías, entre ellas la cirugía de afirmación de género genital, que también tiene mucha implicancia con la sexualidad de nuestra población. Vamos a tratar de responder un poquito a estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué tan frecuente presenta disfunción sexual las mujeres trans y cómo puedo abordar justamente esta situación en la consulta? Y para ello siempre, y un poquito escuchando y haciendo memoria de lo que planteó Andrea, claramente la salud sexual de una persona va mucho más allá de lo que son sus genitales o sus hormonas, y particularmente en población trans está ya altamente repetido en la literatura médica la alta frecuencia de violencia sexual sumado a esta situación de angustia relacionada con la disforia de género, que lleva justamente a las principales barreras para el desarrollo a pleno de la salud sexual en esta población. Fíjense ustedes que ya hace unos años este metaanálisis publicado con 28 estudios, más de 1000 mujeres trans incluidas en él, se observó que a partir justamente de la terapia hormonal o quirúrgica, habían muchas cosas que mejoraban, ¿sí? Y mejoraban francamente, como la propia disforia, como la calidad de vida, como los síntomas psicológicos de la paciente, y también había referencia de que había mejoría en la función sexual. Ahora bien, esa mejoría en la función sexual, en las distintas etapas de intervención médica, dígase terapia hormonal o quirúrgica, no era de forma, digamos, igual en todos los sentidos. Entonces podríamos hablar de que los distintos trabajos publicaban mejoría en la satisfacción del funcionamiento sexual, en lograr un orgasmo y la alta satisfacción con el coito y las bajas puntuaciones de dolor, pero no así con respecto a un punto que es como el crucial en este caso, que tiene que ver con el deseo sexual, ¿sí? A tal punto de que la literatura médica habla que este desorden de deseo sexual hipoactivo en población trans tiene una frecuencia de presentación similar o inclusive superior a la población de tipo cisgénero. Este grupo, que es el grupo, la red de trabajo europea sobre investigación en incongruencia de género, que realmente es muy interesante leerlos. El LAUNT es uno de las principales funcionantes, digamos, de este grupo, y realmente les aconsejo que lean porque publican mucho en todos los aspectos, entre ellos en lo que tiene que ver con salud sexual, y ellos analizaron la prevalencia de alteraciones y disfunciones de la salud sexual de los pacientes en mujeres que habían ya tenido un periodo prolongado de admisión en alguno de los centros, porque esta es una red de trabajo multicéntrico. Y también si esa prevalencia estaba o no relacionada con el tipo de tratamientos a los cuales se habían sometidas las pacientes. En este caso, por ejemplo, incluyeron un poquito más de 300 transfemeninas. Aparte, esto es la corte transfemenina, había también masculinas en el género no binario. Y ellos comentaban que presentaban como disfunción sexual más frecuentes la dificultad para iniciar y buscar el contacto sexual, al igual que para alcanzar el orgasmo como uno de los principales, digamos, elementos referidos. También se hacía referencia en esta publicación que en las mujeres trans, luego de la vaginoplastia, experimentaban con menos frecuencia dificultades para la excitación, aversión sexual y bajo deseo sexual, y no habían diferencias significativas en aquellas personas que tenían o no intención de tratamiento a nivel genital. Este gráfico me pareció muy interesante porque, por un lado, expone en forma de filas cada uno de los aspectos evaluados relacionados con la sexualidad. Y fíjense ustedes cómo de abajo hacia arriba tenemos arriba los más comprometidos, ya sea por algún grado de disfunción o lo que ellos llamaban disturbio de la función sin distrés, donde el deseo sexual disminuido era justamente
lo que más frecuentemente se presentaba en la literatura médica y que un poco se repite en los distintos trabajos, en trabajos publicados. A ver. Sabemos entonces que tanto frente a la terapia hormonal de afirmación de género como también en relación a la cirugía de afirmación genital, hay disminución de la testosterona sérica, inclusive esta en valores por debajo de la población de referencia en mujeres cisgénero en etapa premenopáusica, y que inclusive, si tenemos en cuenta el aporte de estradiol como parte de la terapia farmacológica, en relación a la terapia hormonal de afirmación de género, y ser un promotor de la síntesis y secreción de la globulina transportadora de hormonas sexuales, vamos a tener justamente no solo menos niveles de testosterona por la terapia hormonal, por la terapia quirúrgica, sino que también menos andrógenos disponibles en virtud de eso. Y como les comentaba recién, la posibilidad de encontrar deseo sexual hipoactivo en prácticamente 1 de cada 3 mujeres trans, cosa que inclusive supera a la población de referencia mujer cisgénero. Entonces surgen algunas interrogantes, como es, por ejemplo, si esta situación de disminución en el deseo está relacionada justamente con la testosterona sérica. Estos fueron algunos trabajitos publicados en aquella época y que luego sirvieron como puntapié para ya pensar en intervención. Por ejemplo, en este caso se comparó a un grupo de 62 mujeres trans con una población de mujeres cisgénero. En este caso eran todas pacientes que habían sido sometidas tiempo previo a una vaginoplastía, con un tiempo medio transcurrido de un poco más de 5 años. Y fíjense ustedes que los niveles tanto de testosterona total como libre eran menores justamente en la población trans comparada con la población cisgénero, y mayores los niveles de globulina transportadora de hormonas sexuales, y la prevalencia en ese trabajo de deseo sexual hipoactivo justamente fue superior en la población trans en comparación con la población cis. 1 de cada 3 mujeres presentaban este tipo de cuadros en relación a su salud sexual. Y cuando buscaban un correlato de justamente los distintos elementos que tenían que ver con el deseo y las concentraciones hormonales, solamente ellos observaron que en la población de mujeres cisgénero, los niveles de testosterona total y libre correlacionaban de forma significativa con lo que se llama el deseo sexual solitario, a comparación de lo que no ocurría en la mujer trans. Entonces, el desorden del deseo sexual hipoactivo se presentaba en 1 de cada 3 mujeres, y no quedaba muy claro ahí qué rol podía tener los niveles de testosterona, porque justamente esta observación y correlación no marcaba ninguna relación en particular con respecto al deseo sexual en mujeres trans. Si pasamos un poquito al enfoque del desorden de deseo sexual hipoactivo en la mujer transgénero, podemos plantear, por un lado, que claramente uno de los elementos que quiero que queden claros en estos minutos que me toca hablar es la importancia del manejo interdisciplinario. Tenemos, en relación a lo que hace a la psicoeducación, se promueve la formación de grupos interdisciplinarios de manejo, sexología, psicología, urología. Estaba viendo recién chusmeando en la sala, y justamente Germán Gregorio, psicólogo, sexólogo y amigo, que trabajamos juntos a diario ahí en el hospital de Mendoza, estaba escuchando la charla, así que bueno, después lo voy a tomar algunas preguntitas a ver qué he escuchado de ello. También, por supuesto, dar la información suficiente en relación a el funcionamiento sexual, que se va a ver eventualmente modificado por el tratamiento, ya sea en su fase médica o quirúrgica. Siempre discutir, digamos, cuáles son los objetivos terapéuticos que la paciente tiene, cuáles son los motivos que llevan a cumplir o a buscar esos objetivos, porque también eso nos permite pensar en qué también o no le hará algún tipo de intervención, y por supuesto siempre también evaluar desde el punto de vista de esta psicoeducación la percepción de la imagen corporal. Hablamos también de un manejo de un modelo que va más allá de lo puramente endocrinológico. Entonces hablamos de este modelo
biopsicosocial en donde justamente vamos a tratar de evaluar como equipo médico que trate a estas pacientes todos aquellos factores predisponentes, factores precipitantes, factores de mantenimiento en sus distintos dominios que puedan afectar la salud sexual de la persona. Vamos a tener en cuenta, por supuesto, también el manejo de elementos, puede ser un proceso depresivo o de ansiedad que pueda afectar su salud sexual. Tengamos también en cuenta que en ese sentido puede haber algún efecto del tratamiento psicofarmacológico por sus procesos depresivos que afecten su salud sexual. Eso también tendremos que tenerlo en cuenta, siempre por supuesto evaluar la situación y pensar en una posible terapia de pareja como también forma de este modelo que incluye varios aspectos. Vamos a tener en cuenta desde el punto de vista de la perspectiva biológica el evaluar el impacto que tiene el incremento de la prolactina, está justificada, tiene incrementada, justificada por la terapia con estrógenos y antiandrógenos. Nosotros lo pudimos presentar ahora en la última edición de FACEM, una casuística en más de 100 pacientes trans, en los cuales la presencia de hiperprolactinemia en mujeres trans bajo terapia hormonal de afirmación de género casi que se redondeaba en el 80%, o sea, elementos de la biología que también, por supuesto, pueden modificar o afectar la salud sexual. También vamos a tener en cuenta, por supuesto, que los rangos de estrogenoterapia sean los adecuados en cuanto a los tenores objetivos de estrógenos, ¿sí? Y desde el punto de vista del manejo, el paciente con el antecedente de una vaginoplastia, también vamos a estar atentos a todos aquellos factores que puedan modificar el beneficio de la actividad sexual y que ésta sea algo realmente complaciente. Simplemente dos palabras para comentar justamente que la terapia sexual pueden ser de distintos aspectos y de ahí ya la importancia de este manejo interdisciplinario y también tener en cuenta que estamos hablando de una población en donde la evidencia de los beneficios de los distintos tipos de intervenciones es limitada y de alguna forma estamos creando nosotros mismos a través de estos grupos de estudio la evidencia al respecto de esta población. Si pasamos a lo que hace el tratamiento farmacológico, justamente el tratamiento farmacológico del desorden del deseo sexual hipoactivo no sería muy distinto en algún punto con respecto a la población cisgénero y los fármacos uno los puede dividir en aquellos que tienen una acción en el sistema nervioso central, de los cuales ya Andrea comentó algo, y también lo que tiene que ver con el tratamiento hormonal. Justamente la flibanserina es uno de los medicamentos. Ahí hemos visto cómo interactúan estos con el sistema de la serotonina, con el sistema de la dopamina, de la noradrenalina o inclusive la melanocortina. Y algunos de estos fármacos disponibles en nuestro país, otros no, como son los dos primeros y son aprobados también por la FDA para uso en mujeres cisgénero con diagnóstico de deseo sexual hipoactivo. Esto no hay una evidencia sustanciosa en población trans, con lo cual no podemos necesariamente, por supuesto, hacer un paralelismo de los resultados, e inclusive también son fármacos propuestos en casos de deseo sexual hipoactivo frente al uso de medicación antidepresiva que pueda afectar justamente esta salud sexual. Con respecto a la testosterona, tenemos el conocimiento justamente en población mujer cisgénero premenopáusica, la mejoría con respecto al deseo sexual. Toda esta información en algún momento ha buscado ser estudiada justamente en población trans. Voy a traer algo de evidencia al respecto, de la forma que uno parches o geles, los que se proponen usar en la población, y también, por supuesto, terapia no librada de la necesidad de un monitoreo en el tiempo y de efectos adversos frente al uso de andrógenos. Ahora, por un lado tenemos el tema de que hay limitada evidencia del uso a largo plazo de estas terapéuticas en relación a su salud en general, más allá de su
de su efecto a nivel de la salud sexual. ¿Y qué pasa en la población trans? Bueno, en la población trans ya vamos a ver que la evidencia es bastante limitada, y otra de las cosas que uno se puede llegar a plantear como inquietud es si, teniendo en cuenta justamente el origen de toda esta situación, de su identidad de género y congruencia de género, si eventualmente el uso de andrógenos podría estar aceptado o no por las pacientes a las cuales podemos eventualmente presentárselos. Este trabajo es un trabajito con esta población, fíjense ustedes, comparación de 7 mujeres trans que recibieron testosterona en parches en la dosis habitualmente supuesta para población cisgénero. Todo fue publicado en el año 2009, tiempo después de todas estas observaciones que se hicieron con respecto al impacto de la testosterona en relación al deseo, y comparado con la dihidrogesterona, que es un progestágeno con baja acción androgénica, y estos hicieron este estudio y sometieron a las pacientes a un interrogatorio para justamente evaluar su función sexual. Este interrogatorio planteaba que frente a valores bajos de puntuación, y estos por debajo de 20, se hacía diagnóstico de desorden del deseo sexual hipoactivo, y se vio que en la población total analizada, el 28%, cercano a esta prevalencia que uno repite en las distintas literaturas, tenían diagnóstico de esta entidad clínica. Y que frente al uso de testosterona mejoró la puntuación. Recuerden que a puntos mayores, menor, digamos, compromiso de la salud sexual, no así frente al uso de la dihidrogesterona, en lo cual no hubo una modificación de tipo significativa. Y cuando analizaban los distintos aspectos que tenían que ver con la función sexual, en relación a las ganas de tener sexo, en relación a la excitación, en relación al orgasmo, todos estos elementos mejoraron en la población sometida a testosterona, no así con su comparativo. Y por otro lado, lógicamente que los niveles de testosterona se incrementaron en relación a la población, digamos, a los valores basables frente al uso de estos parches de testosterona. Entonces, no observaron en una evaluación clínica que hicieron a mitad de periodo de tratamiento efectos secundarios significativos, e inclusive el grupo que recibió testosterona, estamos hablando de un grupo limitado de aquella época, en su gran mayoría prefirió continuar con la terapéutica, aún ya discontinuado desde el punto de vista del estudio, el seguimiento de estos pacientes. Y fíjense ustedes que este otro trabajo, publicado ahora hace poquito, este año, en el mes de mayo, por el grupo de Yields de Países Bajos, justamente toda esa área de Europa, realmente siempre enseñándonos mucho con respecto a población trans. 8 pacientes, bien, y fíjense, 8 pacientes los evaluados con una edad media de 34 años, que por lo menos habían tenido un año previo de periodo de tiempo en el cual se había sometido a una vaginoplastia con reversión de pene como técnica quirúrgica, y con una profundidad vaginal de por lo menos 5 centímetros, fueron enfrentados al uso de testosterona en gel, en este caso una presentación que bueno, nosotros no disponemos aquí en el país, al 2%, con el objetivo de lograr una testosterona sérica entre 1.5 y 2.5 nanomoles por litro, lo que equivale a rangos prácticamente de la mujer cisgénero en su rango medio y máximo normal. Ellos evaluaron, y lo interesante de este trabajo es que evalúan de forma de la respuesta subjetiva y de forma de la respuesta genital a esta combinación de terapia hormonal de afirmación de género y dosis bajas de testosterona. El estrógeno utilizado era variable en estos ocho pacientes, todas logrando un nivel de estrogenemia adecuado según las guías internacionales, y utilizaron por un lado ciertos cuestionarios de función sexual que evaluaban por un lado los cambios obtenidos con el tratamiento a través del cuestionario de cambios en la función sexual, el cual está compuesto por distintas
escalas y a partir de una puntuación igual o menor a 41 hablamos de una puntuación en relación a disfunción sexual, y también evalúan como otro parámetro subjetivo, digamos, de la respuesta sexual, lo que es el grado de excitación sexual a partir del uso de esta subescala del score de inhibición sexual y excitación sexual, digamos, score aplicado. Tengamos en cuenta que otro gran desafío en población trans es a partir de qué herramienta nosotros utilizamos para evaluar desde la investigación biomédica o inclusive nuestro consultorio, y la verdad que frente a ello hay todo un desafío porque todavía estamos en desarrollo de escalas psicométricas que sean aplicables a población trans. Usaron también lo que se llama fotopletismografía vaginal, que es una forma más, digamos, de tipo objetiva para evaluar lo que tiene que ver con el flujo sanguíneo de la neovagina, como un elemento también aplicable a estos casos. Este estudio también tenía como ese objetivo, como determinar si esta metodología de diagnóstico que se aplica en mujeres cisgénero a las cuales se someten a procedimientos de vaginoplastía por patología habitualmente oncológica era útil en población trans. ¿Qué vieron luego de la suplementación? Vieron justamente que frecuentemente las participantes reportaron mejores resultados en relación a la excitación sexual, en relación a las sensaciones genitales, y un efecto positivo en respuesta tanto a lo que tiene que ver con la fantasía erótica y estímulos como podía ser películas eróticas que formaban parte de la evaluación. Y también justamente mejorías en este cambio de la función sexual y de la excitación, autoinformado por los cuestionarios que les mostré previamente. Y cuando compararon cómo les iba, tanto en forma basal como luego de la suplementación con testosterona, a partir de esto que ellos ya se llama amplitud de los pulsos vaginales, medidas por esta técnica digamos, objetiva a nivel de la neovagina, veían que si bien la población era muy pequeña y eso hacía que los valores no fuesen significativamente distintos comparados con el basal, había una tendencia a la mejoría, tanto en aquellos casos en los cuales se utilizaba como estímulo una película neutra, una película erótica, algún relato tipo alguna fantasía sexual, e inclusive el uso de algún vibrador. Los mecanismos propuestos que explicarían, digamos, esta mejoría en relación al uso de testosterona tienen que ver fundamentalmente con que la testosterona es un modulador de la respuesta sexual, ya lo comentó Andrea en su disertación, tanto a nivel central como propiamente a nivel genital, y es así que justamente los niveles de testosterona tienen cierto correlato tanto en mujeres cisgénero como en hombres cisgénero en relación a la excitación de adecuada lubricación como respuestas neurovasculares frente a los estímulos. Y la hipótesis que finalmente estos autores plantean con respecto a qué efecto tendría a nivel genital, que era uno de los objetivos del estudio en analizar, justamente era que a partir del uso de testosterona, su acción con receptores de andrógeno a nivel de esta neovagina, se veía facilitada la vasocongestión vaginal, lo que llevaba justamente a estas mejorías en la función sexual de la población, ¿sí? Nada más como comentarles, en algún momento, hace unos años, se presentó alguna alternativa, como podía ser el uso de testosterona sublingual asociado a sildenafil, el cual claramente no mostró ningún beneficio de significancia. Y ya para ir terminando, sabemos también que existen algunas otras estrategias de tratamiento hormonal al respecto. Todas ellas, la verdad que en población trans, justamente no hay una evidencia sustanciosa como para poder hacer alguna recomendación al respecto, ¿sí? Y ya terminando, espero no haberlos aburrido y bueno, y tener algunas preguntas como para contestar posteriormente.
posteriormente, algunos mensajes como para llevarnos a la casa. Sabemos y tenemos que digamos, incluir al abordaje de la sexualidad en la atención del paciente trans. En la consulta tenemos que, por supuesto, animarlos a hacerlo. Para ello también, por supuesto, tenemos que estudiar, y instancias de formación como esta permiten eso, que uno aprende y sepa más de la temática, temáticas que habitualmente no son abordadas en las instancias de formación universitaria de forma conveniente. Dijimos la importancia del manejo interdisciplinario, eso es importantísimo, y vuelvo a insistir, anímense en el lugar donde les toca estar a poder conformar de trabajo al respecto. Se trabaja mucho mejor, se aprende mucho, y sobre todo el servicio que le damos a nuestras y a nuestros pacientes es realmente de mucho mayor valor. Animarnos también, por supuesto, a desarrollar conocimiento, a hacer investigaciones en este área. Nuestra función como departamento de medicina transgénero tiene que ver con eso también, y la de crear nueva evidencia al respecto. Y bueno, ¿qué podemos decir del tratamiento hormonal en el desorden de deseo sexual hipoactivo en la mujer trans? Que la verdad que la evidencia es una evidencia un tanto pobre desde el punto de vista metodológico, que habrá que seguir trabajando al respecto para lograr una evidencia más sustanciosa, pero hasta ahora parecería ser conveniente, teniendo en cuenta, por supuesto, siempre los riesgos y beneficios, de que se trataría de algo que nos podría ayudar en el manejo del desorden de deseo sexual hipoactivo en la mujer trans. Gracias por la atención a todos, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas que hayan surgido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Excelente la disertación también. Nos llevamos muchos conocimientos hoy para poder aplicar en el consultorio. Tenemos un par de preguntitas, pero avisarles que en algún momento llegamos a tener 172 asistentes. Hay gente de todo el país, de Venezuela, y se conectó Patricia Cabrera de la Sociedad Española de Endocrinología, así que ha sido un éxito este Ateneo, esta actualización en sexualidad. Bueno, empiezo con las Tengamos en preguntas. cuenta que allá en España el horario es bastante más tarde que la tarde que estamos teniendo acá en Argentina, así que bueno, es realmente un gusto, Agradecemos a Patricia, que Patricia que pudimos esté. conectar. Bien, paso a las preguntas, ¿sí? Andrés, ¿qué otros parámetros bioquímicos debemos controlar durante el tratamiento con testosterona? Bueno, como dijimos, el perfil lipídico, porque muchas veces cuando hay un aumento de la testo puede generar un aumento de triglicéridos, disminución del HDL, como vimos el efecto de poliglobulia, hiperviscosidad, pedir todo el patrón metabólico. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles serían las contraindicaciones para no usar estrógenos? Las contraindicaciones, obviamente que como hablé, la ventana de oportunidad, se puede dar terapia hormonal antes de los 60 o los primeros 10 años de inicio de la menopausia, y las contraindicaciones son los cáncer hormonos-dependiente, cáncer de mama, básicamente, los eventos tromboembólicos, ¿sí? Las trombofilias, eh, y relativo a la migraña con aura generalmente dispara mucha migraña en la terapia hormonal. Bien, muchas gracias. La tercera es, ¿qué opina de las cápsulas de testosterona vía oral de 5 miligramos de preparación magistral? ¿Podría tener algún tipo de acción beneficiosa teniendo en cuenta su absorción errática y su seguridad en pacientes con alergia a la aplicación térmica? No conozco las cápsulas, no sé vos, Pablo, pero generalmente la administración oral de la testo generalmente causa un impacto a nivel hepático importante. Como lo vemos en los gimnasios, ¿no? Que utilizan la testo Ujú, oral, que genera la mucho textura. impacto a nivel hepático. Ujú, Sí, el undecanoato oral, que es una de las formulaciones que no están disponibles en el país, pero que uno lo lee tanto en la literatura americana como también, bueno, el uso así y no del todo reglado de la misma, tiene ese principal inconveniente. bien. En pacientes con deseo sexual hipoactivo y antecedentes de cáncer de mama y BRCA mutado, ¿cómo la tratarías?
El deseo sexual hipoactivo, si es por alguna causa multifactorial, por ejemplo, de una sequedad vaginal, podríamos usar lubricante, humectante y con autorización del oncólogo podríamos agregar promestriene. Y después, en el caso de continuar con ese bajo deseo, se hace una terapia sexual, se trabaja mucho en fantasías, en pensamientos, en focalización en el caso de que tenga pareja, en ciertos ejercicios de aumentar toda la sensorialidad de la mujer, aumentar el erotismo. Bueno, eso es un trabajo muy lindo que se hace en consultorio sexológico. Bien. Con respecto a los geles de estrógenos que se colocan de manera local, ¿cuál sería el modo de uso y de indicación? A mí me gusta el promestriene porque no tiene alcohol, entonces la mujer con sequedad vaginal no le arde y generalmente si la mujer está como muy en una etapa muy aguda, se utiliza 20 días seguidos o día por medio durante 30 días y después se mantiene según cómo mantiene ese trofismo. Se puede dejar una o dos veces Ujú. por semana, pero lo que yo siempre le digo a mis pacientes no se suspende nunca más, ¿sí? No se suspende, la terapia hormonal local no se suspende. Perfecto. ¿Tratamiento farmacológico en la mujer mayor de 60 años? Pregunta. Para el deseo sexual hipoactivo, Ujú. para la terapia hormonal habría que evaluar el contexto. La terapia hormonal está aprobada en menores de 60 años, pero si es un deseo sexual hipoactivo que uno lo ve como un marcado hipoestrogenismo, bueno, podríamos dar terapia hormonal local y eventual una terapia hormonal sistémica en ultra baja dosis, como por ejemplo un estrógeno transdérmico. Pero si no, se hace una terapia sexológica. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, desde Colombia para Pablo Ferrada. Se suspende la terapia de reafirmación de género en MT, no sé qué creo, en mujeres trans, perdón, cuando se indica la testosterona o se dan las dos terapias en conjunto. Bueno, gracias Rey por la pregunta y un saludo también para Colombia. A ver, la propuesta es hacer una terapia combinada, ¿sí? Tengamos en cuenta que uno de los escenarios, si bien no necesariamente el único en el cual esta situación se puede plantear, es en el periodo post-vaginoplastia. En el periodo post-vaginoplastia no solamente que se desarrolla un canal vaginal, sino que por supuesto se realiza una oquitomía bilateral. Lógicamente no es para nada conveniente que la mujer trans eh, quede, por supuesto, sin terapia con esteroides sexuales. Eh, y el objetivo de estrógeno sérico sería el mismo que tenemos en la población en la cual no se aplica testosterona. Y la dosis de testosterona, lo que se plantean son dosis bajitas. La verdad que en muchos casos, en algunos casos en los cuales hemos utilizado, que tampoco es una terapia, ojo, de la cual tengamos una muy gran experiencia, si bien yo particularmente sumado a algunos casos, no es tampoco algo que me consultan todos los días. Eh, Terminamos haciendo hasta, bueno, esta nueva dosis con respecto al uso de testosterona en gel en Argentina, terminamos haciendo el uso de testosterona en gel en sobres de al 1%, en sobres de 5 gramos, distribuido a lo largo de la semana en pequeñas colocaciones, ¿sí? Pero bueno, la terapia hay que mantenerla. Y un comentario al respecto, que no es un comentario menor, porque justamente en este periodo post terapia hormonal de afirmación de género, post cirugía, en donde muchas veces la paciente se siente muy completa de haber logrado hasta ahí su tratamiento, muchas veces el reclamo de su respuesta sexual está dado por su pareja y más de una vez digamos, la paciente ha venido a la consulta porque ella se siente perfecta y está muy bien, y si uno le hiciese alguno de estos scores clínicos probablemente le dé muy bien, pero su pareja le reclama de que no tiene el deseo sexual que tenía previamente a la cirugía o a la terapia, y muchas veces ahí arrancamos con la intervención médica. Bien, muchas gracias. Un comentario dice, he visto administración sublingual de testosterona. Yo no he visto, pero bueno, no sé si ustedes, Pablo o Andrea, han visto. No. Nada. Bien. Bueno, desde España, Patricia Cabrera
Pregunta para ambos. ¿Qué opinan de usar testo subcutánea, tanto en cis como en trans? Gracias y felicitaciones a ambos. Bueno, yo ya hablé de los compuestos de hormonas bioidénticas que están totalmente contraindicados. Creo que se refiere a eso, a la dosis subcutánea. Sí, Bien. en población trans, si la evidencia actual con formulaciones más convenientes o con un mayor valor predictivo en cuanto a su respuesta, todavía la evidencia es poca. Con este tipo de formulaciones la evidencia es nula, con lo cual la verdad que no puedo aportar mucho más que eso. Ok. Bueno, en pacientes con trombosis y deseo sexual disminuido, ¿cuál sería la terapéutica? André. En una paciente con trombosis está contraindicada la terapia hormonal, ¿sí? Totalmente contraindicada. Y ahí hay que hacer la terapia sexológica, que es lo que más le cuesta a la paciente en la consulta. ¿Ah? La Ujú. consulta quiere la paciente quiere la solución mágica, quiere la pastillita, quiere la hormona, y la verdad que las consultas generalmente hay varias deserción, hay mucha deserción porque las pacientes generalmente no les gusta trabajar en cuanto a esto. Yo siempre les digo, es como ir al gimnasio, si uno quiere tener los glúteos firmes, el deseo sexual uno lo tiene que trabajar todos los días hay que trabajar estos pensamientos, esta fantasía, mejorar el vínculo, mejorar el espacio lúdico con la pareja, o sea que es un trabajo que hay que hacer muy profundo, que a veces las mujeres no están... en este mundo ansiógeno en el que vivimos, quieren resoluciones muy rápidas. Bien. Bueno, esa fue la Sí, última pregunta. Todo el resto. Ah, perdón. comentario, a ver, coincido, Andrea, totalmente con vos en relación a la contraindicación que significaría un evento trombótico para terapia, digamos, con estrógenos. En población trans en particular, la cosa es un poco distinta porque justamente hay muchas veces una necesidad imperiosa de darle continuidad a un tratamiento y eventualmente, por supuesto, que haciendo mm, conocer a la paciente de los riesgos y beneficios de la terapéutica y por supuesto estando de acuerdo con ellos y con su consentimiento como corresponde, uno podría desarrollar una terapia lo menos, digamos, mala posible, como puede ser estrógenos transdérmicos y de la mano de anticoagulación. Está propuesto porque la verdad que también está descrito que la no, digamos, el no aporte de terapia hormonal de reemplazo en estas situaciones, más que está justificado que un alto riesgo podría llevar justamente a la automedicación y un riesgo mayor todavía. Bien. Bueno, muchos mensajes de felicitaciones, de pedirle a los dos sus redes sociales para estar en contacto con ambos. Así que, bueno, desde el departamento de transgénero y de endocrinología ginecológica, de todos los que formamos, les agradecemos a ambos y el compromiso de estar en esta charla y a todos los asistentes que han estado acá presentes. Así que, bueno, nos veremos en otro Ateneo de ambos departamentos o por cada o separados. Esperamos tenerlos a ambos prontamente en otra charla. Gracias, Mariela, gracias por la invitación. Un placer estar en este espacio. Un gusto grande y saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la reunión. Hasta luego.